Todo literatura latín Pau. La épica es un género literario en verso que narra las acciones de un héroe en quien se reconoce la colectividad. Tuvo su origen en Grecia, Ilíada y Odisea, y comenzó siendo oral y cantada. Sus principales características son: obras de longitud extensa, escritas en hexámetros dactílicos, usa fórmulas repetitivas y comparaciones, intervienen en la acción elementos sobrenaturales y de origen divino. Género próximo al histórico, pero el histórico es en prosa y narra objetivamente los hechos, frente al épico, que es en verso y celebra los hechos. En Roma hubo tres tipos de épica. Épica legendaria, narra hechos muy alejados en el tiempo. Los dioses intervienen en los asuntos humanos. Épica semihistórica, narra hechos medianamente recientes en clave de leyenda. Épica histórica, narra hechos históricos, rechazando todo aspecto sobrenatural. Evolución del género, tres etapas: épica arcaica, clásica y postaugustea. Lucano, primero después de Cristo, Farsalia. Publio Virgilio Marón, 70 al 19 a.C., nació en Mantua, pero tras estudiar retórica en Milán se asentó en Roma, entrando en contacto con el círculo de Asinio Polión y los poetas Novi. El éxito de sus bucólicas le permitió entablar relaciones socioeconómicas con Mecenas y Augusto. Durante la composición de la Eneida, viajó a Grecia para documentarse. De regreso, feneció en Brindisi, habiendo dejado requerido que la Eneida fuera destruida, lo que Augusto no permitió. El tema de la Eneida es la huida de Troya y las aventuras de Eneas hasta que llega al Lacio, donde ha de fundar una nueva Troya, Roma, tras vencer en batalla a los distintos pueblos que se oponen. La Eneida es una epopeya legendaria en la que el auténtico héroe es el pueblo romano, identificado con Augusto, descendiente, según la obra, de Eneas, hijo de Venus y Anquises. Virgilio construye una epopeya en la que los elementos divinos forman parte de las creencias del pueblo romano, en la que los valores que transmite son la base del nuevo gobierno de Augusto, perteneciente a la gens Julia, que toma su nombre de Iulo, el hijo de Eneas. La obra se compone de 12 libros, y la influencia homérica es evidente incluso en la estructura. Los 6 primeros libros cuentan el viaje y las aventuras de Eneas desde Troya hasta el Lacio, y se basan en la Odisea. Los 6 restantes narran la guerra entre los troyanos y los caudillos itálicos y se basan en la Ilíada. En el plano literario y estilístico sigue las características ya vistas de la épica. Poesía didáctica, poesía didáctica geórgicas o metamorfosis de Ovidio. Las geórgicas tienen un propósito didáctico. Virgilio transmite técnicas e información del trabajo en el campo y promueve el programa político de Octavio. Consta de 4 libros. Primero, sobre el cultivo de la tierra y las faenas propias de cada estación. Segundo, sobre el cultivo de árboles y viñas. Vida campesina se identifica con la vida feliz. Tercero, cuidado y cría de los animales. Cuarto, apicultura. Lírica latina. En Grecia, el género lírico surge ligado a la expresión de los sentimientos del poeta, acompañado de determinados metros y música de lira. Empieza a aparecer en Roma a finales del siglo II a.C., pero sin música. La tardía aparición en Roma se debe a razones políticas y sociales. Hasta el momento la única poesía valorada era aquella comprometida con la nación. Empieza a aparecer en Roma a finales del siglo II a.C., pero sin música. Hasta el momento, la única poesía valorada era aquella comprometida con la nación. Ante esta rima seria, los poetas Enovi, siglo I a.C., proponen cuidado extremo por la forma literaria y temática libre. Surge una poesía en la que predomina el yo. Su máximo representante es Catulo. Horacio, 65 al 8 a.C., conoció a Mecenas, quien le introdujo en la corte de Augusto, donde participó en la regeneración cívica y moral impulsada por este. Horacio jamás abandonó su ideal de aurea mediocritas, de disfrutar de los sencillos deleites que proporciona la vida, de acuerdo con el epicureísmo, Epodos y Carmina. Las odas o Carmina están formadas por un total de
3 poemas en 4 libros. Las escribe inspirado por los líricos griegos Alceo, Safo y Anacreonte. Presenta odas civiles o romanas dedicadas a ensalzar a Augusto y odas sobre el amor, la religión, la amistad, etc. La poesía de Catulo carece de la pasión que La poesía de Horacio carece de la pasión que transmite Catulo, pero supera en exquisitez y perfección formal a cualquier otro poeta latino. En los poemas de Horacio se originan tópicos como Carpe diem, Aurea mediocritas, Beatus ille, etc. La elegía es una composición poética escrita en dísticos elegíacos, compuestos por un hexámetro y un pentámetro, y asociada a la expresión del sentimiento personal de lamento y dolor. La elegía latina toma de la griega su carácter de lamento y dolor y el dístico elegíaco. A diferencia de la griega, en la elegía romana predomina la pasión amorosa, erótica, romántica o melancólica. El carácter subjetivo, primera persona del singular, el sentimiento personal, carácter autobiográfico. El poeta dedica su obra a su amada y narra su amor, experiencia y sentimientos. Tibulo, Corpus Tibulianum, Propercio, segunda mitad del siglo I a.C., Elegías. Ovidio, 43 a.C. al 17 después de Cristo. Abandonó su carrera de abogado para dedicarse por entero a la poesía, dentro del círculo literario de Mesala, alcanzando gran fama. Un episodio turbio le supuso el exilio a Tomi, donde murió. Fue gravemente afectado por su exilio, e hizo todo lo posible por conseguir un perdón que no llegó. Amores, Tristia, Epistulae exponto. Ars amandi, el arte de amar. Ovidio se presenta como un experto en la técnica amatoria. Aunque la obra podría ser poesía didáctica, el contenido y la forma, dísticos elegíacos, corresponden a la elegía amorosa. En el teatro en Roma existía una manifestación itálica que era la fábula telana, con un tono cómico y satírico y personajes fijos. Al conquistar en el siglo III a.C. las ciudades griegas del sur de Italia, surgió un teatro romano basado en traducciones de obras griegas, ennio. En el teatro romano existe una división entre tragedias de ambientación griega, fábula coturnata, o romana, fábula pretexta, de Nevio, con dioses y héroes como protagonistas, lenguaje elevado y pretensión moralizante, y comedias de ambientación griega, fábula paliata o romana, fábula togata, con personajes comunes como protagonistas, lenguaje coloquial o vulgar y pretensión de divertir, consiguiendo mucho más éxito en Roma la comedia que la tragedia. Plauto, 251 a 184 a.C., fue el máximo representante de la comedia latina. Ambicionando fortuna, dirigió beneficiosas empresas teatrales, pero tras arruinarse en el comercio marítimo, escribió comedias que lograron gran éxito, convirtiéndose en máximo representante de la comedia latina. Las comedias de Plauto comenzaban con el prólogus, que exponía el argumento de la obra y el motivo de su escritura. El carácter de sus personajes varía de una comedia a otra, pero mantiene los convencionales y clásicos. Viejos, jóvenes apasionados, jovencitas amorosas, esclavos astutos, etc. La obra terminaba con el reconocimiento. El mayor problema con su obra es la contaminatio, crear la obra mezclando tramas y personajes de otras comedias griegas, pero su fin no era la originalidad, sino entretener. Captivi y Anfitruo. Anfitruo es una comedia de asunto mitológico que cuenta el engaño tramado por Júpiter, quien toma apariencia del general anfitrión para tener relaciones con Alcmena, su esposa. Júpiter será ayudado por Mercurio y de la relación nacerá Hércules, Pseudolus y Aulularia. En la Aulularia, un viejo avaro llamado Euclión encuentra una olla de oro que va cambiando de escondite mientras sigue viviendo miserablemente y angustiado. Finalmente se la roban, pero la recupera un joven enamorado de su hija. Euclión termina curándose y regalando el oro a su hija. Terencio, primera mitad del siglo II a.C. Fue liberto del senador Terentius Lucanus. Es preciso en la descripción de los sentimientos y la psicología, pero faltan en sus obras frescura y espontaneidad. No tuvo tanto éxito como Plauto, Andria, Eunucus, Formio e Quira.
La historiografía se centraba en narrar los sucesos del pasado. Es el género más importante de la prosa romana por el número, la calidad y la variedad de autores y obras. La historiografía romana fue mucho menos rigurosa que la griega y de mayor intención moralizante. El romano no transmitía objetivamente los hechos, sino que los juzgaba y los relataba desde su propio punto de vista, para justificar la supremacía romana, Tito Livio, para defender la propia actuación política, César, o para criticar un régimen político, Tácito. Predomina el historiador comprometido políticamente. Los precedentes eran los Annales Pontificum, en los que los sacerdotes anotaban los acontecimientos más importantes, los archivos familiares, que recogían los cargos de los patricios y sus hazañas militares, y las laudaciones fúnebres, que eran discursos de alabanza a los difuntos. El género nace en el siglo II a.C., con Catón y sus Orígenes. Durante el período republicano nacen los primeros grandes autores: César, la Guerra de las Galias, y Salustio, la Conjura de Catilina. Durante el período imperial llegan Tito Livio, Urbe Condita, Tácito, Anales y Suetonio, la vida de los 12 Césares. Cayo Julio César, 100 al 44 a.C., nacido de familia aristocrática, terminó dirigiendo el Partido Popular. En el año 60 a.C. forma con Pompeyo y Craso el primer triunvirato. Se le concede el gobierno de la Galia y por sus triunfos se convierte en el general más grande de la historia de Roma. Tras vencer a Pompeyo en la guerra civil, se convierte en dictador hasta su asesinato por Casio y Bruto en las Idus de marzo del 44 a.C. Sus comentarii se conciben como anotaciones de campo. A pesar de las pretensiones de objetividad, escribe en tercera persona. César escribe su propia historia con fines propagandísticos de su persona. Su lenguaje y sintaxis son claros, sencillos y clásicos. La Guerra de las Galias. En 8 libros narra la conquista de la Galia hasta que los galos, liderados por Vercingetorix, se rindieron. La Guerra Civil. En 3 libros narra la guerra civil contra Pompeyo y sus partidarios, contra los que se enfrentó en la Galia y en Ilerda. La Guerra Civil terminó con la victoria de César en la batalla de Farsalia y el desembarco de Alejandría. Salustio, del 86 al alrededor del 40 a.C., fue partidario de César. Su obra destaca por la variatio. Rompe con las simetrías, la concisión y el uso de arcaísmos. En su obra hay una perfecta caracterización psicológica de los personajes e intención moralizante. Aparte de Historiae, escribió en la Guerra de Yugurta, En la Guerra de Yugurta narra la sublevación en Numidia de Yugurta contra Roma. El objetivo es destacar el triunfo del jefe de los populares, Mario, sobre Yugurta. En la Conjura de Catilina narra el intento de golpe de estado que Catilina preparó en el 63 a.C. durante el consulado de Cicerón, mostrando la corrupción de la nobleza y la decadencia política del final de la República. Tito Livio, 59 a.C. al 17 después de Cristo, nació en Padua, donde estudió retórica y filosofía. Pese a su republicanismo, fue amigo de Augusto y de Claudio. Urbe Condita. Su idea era narrar desde la fundación de Roma la muerte de Augusto, pero solo llegó hasta la muerte de Druso. Se dividía en 142 libros, pero hoy se conservan del 1 al 10 y del 21 al 45. Sin embargo, tenemos resúmenes y extractos de todos los libros. En su obra, la protagonista es Roma, embellecida por el nacionalismo patriótico y la falta de sentido crítico de Tito Livio. Emplea discursos inventados pero útiles para el desarrollo de la narración. Destaca su amplitud y su riqueza de desarrollo de los periodos. Tácito. Se formó como orador en Roma y se dedicó a la política. Tácito. Del 56 al 117. Entre signos de interrogación. Se formó como orador en Roma y se dedicó a la política. En las historias narra lo sucedido tras la muerte de Nerón y la de Domiciano. La última parte está perdida. Habla de tiempos de los que fue testigo directo. En los anales narra desde el final de Augusto al de Nerón. La última parte está perdida. Siguió a Salustio. Su lengua es extremadamente elegante, con gran concisión y una variatio que dificulta la comprensión. Suetonio debió nacer en torno al 70 en el norte de África. La vida de los 12 Césares trata de la vida de los 12 primeros emperadores, incluyendo a Julio César, hasta Domiciano. Dibuja un semblante definido de cada emperador, entremezclando lo público con anécdotas privadas.
El epigrama literario tiene su origen en inscripciones grabadas en piedra con carácter votivo o funerario. El epigrama hereda de estas inscripciones la brevedad, concisión, ingenio y vivacidad expresiva. El epigrama literario extiende su temática a la expresión de sentimientos festivos, costumbristas, fúnebres, satíricos y eróticos. El epigrama literario alcanzó su configuración definitiva con Marcial, 40 al 114, el único escritor que adoptó el epigrama en exclusiva para expresar sus ideas y sentimientos. Marcial nació en la Hispania tarraconense. En el 64 marchó a Roma, donde tuvo que vivir de cliente de un patricio. Su poesía muestra el amor por su tierra, sus paisajes y el tipo de vida. En sus epigramas muestra constantemente Roma y los distintos personajes que se movían por la ciudad en la época de los Flavios. Frente a las grandes composiciones narrativas, Marcial desarrolla el epigrama, breve y humilde. Se expresa con la cruda verdad de las palabras, lasciva verborum veritas. Así logra una altísima claridad de expresión, dando la sensación de una pulida improvisación. Frente a la sátira, Marcial no tiene intención moralizante, buscando más la risa y la burla que la reprobación. Marcial escribió Xenia, Apoforeta y Liber Spectaculorum. En el 80 después de Cristo celebra la construcción del Coliseo por el emperador Tito. Sátira, Horacio, con sermones y epistulae. La oratoria es el ejercicio del discurso caracterizado por convenciones y preceptos que son estudiados por la retórica. Cronología de la oratoria. Tercero antes de Cristo se desarrolla en Roma una oratoria pública. Siglo II antes de Cristo se publican discursos por escrito. Catón. Siglo I antes de Cristo Cicerón y el fin de la República. Siglo I auge de las escuelas de retórica. Siglo II Tácito compone Dialogus de Oratoribus. En la elaboración del discurso las ideas inventio quedan distribuidas en orationis partes, según el orden natural: exordium, narratio, argumentatio, epilogus. La finalidad del discurso es persuadir a través de persuadere, intentar convencer, mediante docere, instruir y demostrar, delectare, deleitando y movere, impresionando. Marco Tulio Cicerón, 106 al 43 a.C., nació en Arpino. Al ser homo novus, empezó su carrera política como abogado en el 80 a.C., cuestor en el 76 a.C. y cónsul en el 63 a.C. Durante su consulado tiene lugar la conjura de Catilina. En el 49 a.C. Cicerón se pone del lado de Pompeyo, pero César lo perdona. En el 44 a.C. compone las Filípicas contra Marco Antonio, siendo asesinado por sus hombres. El estilo de Cicerón es clásico, claro y culto. Además enriqueció el latín adaptando términos griegos. De oratore y Catilinarias, discurso político como acusador contra la conjura de Catilina, 63 a.C., siendo Cicerón cónsul.